método de la disección, encontrar el punto medio, ¿no? ¿Se acuerdan? C sub i igual a sub i más b sub i dividido por 2 sería, ¿no? La forma como podemos iterar. El segundo método de regula falsi, regula falsi. En este caso decíamos C sub i, B sub i, menos valor de la función en B sub i, valor de la función en B sub i, menos valor de la función en A sub i, B sub i, menos A sub i. Bien, entonces son los algoritmos y ambos métodos, hemos dicho que deben, por ejemplo, aquí A sub i, por aquí B sub i. En algún punto tendría que estar la raíz. Es decir, debe encerrar, es como considerar que la raíz es el punto de intersección entre el valor de la función fx y el eje x, ¿no? El eje x. Esa era la condición para poder iterar. Si no existe, entonces la respuesta era inmediata, ¿no? Considerando la verificación de que no existe raíz en este intervalo cerrado entre A, es decir, entre A sub i y B sub i, ¿no? Entonces, estos dos son métodos cerrados. Estos dos llamamos métodos cerrados. Métodos cerrados. ¿Por qué? Porque R está dentro del intervalo de A sub i o A sub 0, pueden llamarlo también como deseen, pero en cada etapa debe estar dentro, ¿no? Y decíamos que el producto del valor de la función en A sub i por el valor de la función en B sub i deben ser de signos alternos para que esto sea negativo, ¿no? Esa era la condición para continuar. Ahora, hemos dicho, por otro lado, que este método es lento pero seguro. Este es un método más rápido que el anterior, ¿no? Pero la característica es de que son métodos cerrados porque está cerrado dentro del intervalo. Seguidamente tenemos el tercer método de Newton-Raphson. Son dos matemáticos. Newton-Raphson. Son dos matemáticos que consideran, ¿no? El método. Hay dos enfoques aquí, ¿no? Dos enfoques. Vamos a hacer uno de ellos, el que nos permita interpretar geométricamente mejor, ¿no? De todas maneras, para comenzar, es un método abierto. Es un método abierto. ¿Por qué decimos abierto? Aquí decíamos cerrado porque la raíz debe estar dentro. Aquí decimos método abierto porque
para la iteración, iteración se necesita un punto inicial. Un punto inicial. Podemos llamarlo X0. En lugar de A o B, X0. Entonces, ya no es del tipo de método cerrado, sino método abierto. Por otro lado, es importante de que f, la función f, sea continua en un intervalo donde pensamos que se encuentra la raíz. La función debe estar definida en este intervalo, no debe existir. Por otro lado, decimos que la función f va a pertenecer al conjunto definido entre a y b. Debe existir la primera derivada y la segunda derivada, así lo vamos a representar, ¿no? Entonces decimos aquí continuidad, debe haber continuidad. Eso es muy importante. Continuidad. Que es un método de convergencia más rápida que los anteriores. Aquí prácticamente cuando señalamos estos dos métodos no habría restricciones, ¿no? No habría restricción. Aquí sí este método es más rápido que los anteriores, pero presenta ciertas restricciones, restricciones que obligan a cambiar de método. Si no se puede, hay que buscar otro método, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver el desglose de la justificación del método. Vamos a verlo. Entonces, un primer enfoque. Un enfoque geométrico, vamos a decir. Un enfoque geométrico. Entonces nosotros contamos con una ecuación que lo generalizamos como f de x igual a 0. Definimos, siempre es posible definir una función f de x, de tal manera que x, y, origen, y tenemos
Un poquito más inclinada vamos a hacer. F de X. Entonces decíamos, en la intersección tenemos R. Por otro lado, la convergencia, el acercamiento en las iteraciones para este método lo podemos hacer por la izquierda o por la derecha, no hay problema. Por la derecha, querría decir que nuestro punto está aquí, nuestro punto inicial, x0, nuestro punto inicial sería este. Ahí sería. Entonces, si alcanzamos el punto, tendríamos, si esto se conoce reemplazado en la función, podemos decir que las coordenadas de este punto serían x sub 0, f, x, 0. Ese primer punto lo podemos llamar P0. P sub 0 de coordenadas x0, fx0. Ahí, ¿no? Luego decimos la tangente, vamos a trazar la tangente, más o menos la tangente. La tangente de sub 0, prolongando esta tangente tendríamos, sí, ahí sería. Y tenemos aquí un punto de intersección. Ya podemos llamar un punto P1 de coordenadas x1, 0, porque está interceptando al eje X. Entonces, decimos, vamos a borrar esta parte, la ecuación de esta recta sería, ¿no? Ecuación de la recta de un punto conocido y pendiente. Entonces diríamos un punto y pendiente conocido. Normalmente en ese sentido decimos y menos y0 pendiente x menos x0. O sea, querría decir que en este caso se conoce m y un punto, x0 y e0, ¿no? Esa es la condición. A ver, para este caso tendríamos el punto P, la recta tangente pasa por P0 y por el punto P1. En ese caso diríamos el punto inicial es 0, ya x0 y es 0 estaría dado. El punto inicial de x0 y el valor de la función en x0.
Sí. Por otro lado, la pendiente. La pendiente M, en este caso diríamos la pendiente de la tangente de cero, sería la derivada de la función con respecto a x. Es decir, estaríamos hablando de f' calculada en x0. ¿Sí? ¿No? El punto P1 sería x1 de ordenada 0. Si eso reemplazamos en la función, tendríamos y x1, ¿quiénes serían? En este caso estaría representado por P1. Entonces aquí tendríamos nosotros una abscisa x1 de ordenada 0. Reemplazado y tendría que ser y sub 1. Y sub 1 menos y0 derivada de la función y calculada en x0, x1 menos x0. Sí, sería. ¿Cuál es el valor? Podemos también aquí en y0. Aquí hemos dicho que 0, entonces 0 menos. Este valor directamente no lo tenemos que reemplazar en la función, la abscisa x0. Valor de la derivada en x0 multiplicada por x1 menos x0. El punto inicial lo conocemos, lo que no se conoce es esto. En esta relación, lo que no se conoce, el único que esto conocemos, esto podemos conocer, este pasa a dividir, sería menos f x0 dividido por f' x0 y es igual a x1 menos x0. Despejamos x1. Entonces x1 es igual a x0 menos valor de la función en x0, valor de la derivada de la función y calculada en x0. Aquí necesariamente este denominador, la primera derivada, debe ser diferente de 0. En el momento que sea 0, yo tendría aquí un valor infinito. Entonces, eso no me permitiría calcular un valor finito para x1. No tendríamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, trazando la tangente va a interceptar al eje x. Entonces, lo que me interesa es saber cuánto vale la intersección, o sea, la abscisa de intersección de esta tangente con el eje x. ¿Cuánto va a valer? ¿No? Eso lo calculo con esta expresión. Esta es mi primera expresión que me permite determinar ese valor. Una vez que tenemos ese valor, levantamos una perpendicular hasta interceptar la curva. Entonces, otra vez aquí yo habría determinado un punto P1 de abscisa x1 de ordenada fx1, sería mi punto,
Y lo que hacemos es ahora trazar una segunda tangente sería la tangente P1, que pasa por el punto P1. Entonces esto lo prolongamos. Tenemos un punto de intersección X2. X2. Pues aquí tenemos X0, X1, X2. Entonces, la finalidad es determinar otra vez este punto X2, siempre utilizando la misma expresión. Entonces, aquí, para proceder con este segundo punto de intersección de la tangente con el eje X, será de considerar P1. Está nuestro punto P1. Valor de la función en X1. Aquí tendríamos el punto P2 de coordenadas o de abscisa. Bueno, el segundo punto P2 viene a ser X2, C. La pendiente de la tangente P1 es igual a la derivada de la función con respecto a X y calculada en X0 o la derivada de la función X con respecto a X y calcular. Puedo poner aquí X0 o también aquí puedo ponerlo así. O simplemente decir, estoy determinando la derivada de la función y calculando el X1. Vamos olvidándonos. X1. X1. ¿Sí? Reemplazando eso en la función tendríamos, teóricamente tendría que ser Y2 menos Y1, derivada de la función calculada en X1, X2 menos X1, así sería. Entonces, esto es 0. Este es el valor de la función en X1. Este sería X1, X2 menos X1. Despejando, porque esta sería nuestra incógnita. X2 vendría a ser el valor que no conocemos. Entonces tengo menos valor de la función en X1, valor de la función derivada en X1 igual a X2 menos X1, donde tenemos que X2 es igual al valor inicial para esta etapa menos valor de la función en X1, valor de la función derivada en X1, condición de que este valor del denominador sea diferente de 0, sino el método ya muerto, ¿no? Muy bien, seguimos. Aquí
levantamos una perpendicular. Ahí está. Pasamos la tercera tangente. Tangente T2. Tangente T2. Entonces, aquí estaría X3. Punto de tangencia. Estaríamos considerando el punto P3 de coordenadas X3, 0. ¿No? Entonces, utilizamos el mismo procedimiento. Lo que querría decir la forma como calculamos X3. Entonces aquí tendríamos tenemos P2 de coordenadas X2, valor de la función en X2, P3, X3 y 0. Tenemos la pendiente de la tangente 2, igual derivada de la función en X2 respecto a X. Una observación calculada en X2 o F', X2, valor de la función en X2. Reemplazando en la función tendríamos que decir Y3 menos Y2, tangente en 2 o la segunda tangente X3 menos X2, así es. Esto es 0, esto es valor de la función X2, es la derivada de la función en X2, X3 menos X2. Este pasa a dividir, tendríamos menos valor de la función en X2 dividido por la derivada de la función en X2 igual X3 menos X2. Lo que no se conoce es X3, X2 menos valor de la función en X2, valor de la función derivada en X2, este denominador F'(X2) debe ser diferente de 0. Entonces estaríamos en la tercera iteración, ¿no? Fíjese cómo se van generando sucesivamente los puntos de intersección. Pues aquí es un poco más difícil, ¿no? Fíjese. Aquí yo te dije, tengo que levantar una perpendicular, después trazar una tangente que ya se confundiría con el punto de intersección. Bueno, eso hay que ver con cuántos decimales, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un resumen del método.
Entonces, aquí me dicen primera iteración. Primera iteración. En primera iteración, bueno, estas intersecciones se van y al final tenemos una expresión general, vamos a decir. Un x sub i más 1, pongamos. X sub i más 1 es igual a x sub i menos valor de la función en x sub i derivada en x sub i. X sub i más 1 menos x sub i. Así sería. Esa quedaría como una expresión general, digamos, cada vez que vamos encontrando los puntos de intersección. Eso quedaría así. Entonces aquí, para comenzar, hemos dicho punto inicial, x0. Si tengo x0, entonces puedo calcular el valor de la función en x0, puedo calcular el valor de la función derivada en x0 y tendré el cálculo del punto de intersección con esta expresión, que sería igual a x0 menos valor de la función en x derivada de la función y calculada en x0. Entonces, cada vez yo voy observando si f' x0 es diferente de 0, ¿no? Eso tengo que ir observando. Entonces, aquí el valor de la primera iteración es este, ¿no? Entonces tendría la primera correcta. Y seguimos. Decimos segunda iteración. Entonces aquí calculamos x1. Nuestro punto inicial para la segunda iteración es x1, que nos permite calcular fx1, el valor de la función derivada en x1 también. De tal manera que estamos en posibilidad de calcular x2 en función de x1, valor de la función en x1, valor de la función derivada en x1. fx1 diferente de 0. Luego tenemos la tercera iteración. Entonces, nuestro valor inicial será el anterior, que sería en este caso x3, que me permite calcular el valor de la función en x3, la función derivada en x3, perdón, 2 y 2, para calcular x3 en función de x2, valor de la función en x2 en x2. Quedaría así. Entonces, y así sucesivamente. Puede ser que esto termine en la késima iteración.
la décima iteración. Donde x, donde xk, pongamos -1, nos permite calcular la función en xk -1, la función derivada en xk -1, xk en función de xk -1, valor de la función en xk -1, función derivada en xk -1, donde f' k sub x sub k -1 debe ser diferente de 0. Entonces, antes que lo borremos este gráfico, lo que podemos observar es que conforme se va realizando la iteración, el valor de la función, fíjense, este es el valor de la función en x0. Aquí esto es el valor de la función en x sub 1. Aquí tenemos el valor de la función en x sub 2. Y aquí tenemos el valor de la función en x sub 3. Fíjense, las ordenadas van disminuyendo. Cuando encuentran o se van aproximando al punto de intersección, lo que se observa es que tiende a 0, ¿no? La ordenada está tendiendo a 0. Entonces, por ese lado yo puedo hacer un control también, ¿no? De decir que con un error de tolerancia de un valor definido, yo voy a encontrar el punto de intersección. Bien. Entonces tenemos... A ver, vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿dónde nos vamos a detener en las iteraciones? Entonces decimos... Ay, no sé si se ve. Entonces, y aquí tenemos x sub i. Cuando decimos punto inicial, x0 sería. Con el punto inicial hacemos la primera iteración de calcular x1. 2 sería x2, calcular x2. 3. Tercera iteración nos permite calcular x3 y así sucesivamente hasta alcanzar la
décima iteración que nos permite calcular x sub k, x sub k. Entonces, decíamos en el control del error, nosotros, de que dos valores consecutivos nos permiten establecer final menos inicial menor que un valor positivo pequeño epsilon, que puede ser 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, en la primera corrida no tengo posibilidad, que digo, en mi punto inicial no tengo nada. Haciendo la primera corrida sí puedo hacer una comparación final menos inicial, x1 menos x0, este valor seguramente será mayor que el epsilon. Y es mayor, continúo con la iteración. Entonces aquí decimos dos corridas consecutivas, sería esto. Tendríamos x2 menos x1 mayor que epsilon, lo que obliga a continuar. Aquí tendríamos dos corridas consecutivas. Final menos inicial. Aquí tendríamos suponiendo que ya hemos alcanzado, tendríamos, lo anterior tendría que ser un xk menos 1, tendría que ser. Entonces serían las dos corridas consecutivas, es decir, xk menos xk menos 1. Entonces, si termina aquí, esto ya debe ser menor que epsilon. Ahí. O si eso se cumple, decimos respuesta, pues la raíz aproximada, la raíz, depende del tipo de ejercicio, ¿no? Ustedes si hacen una aplicación, alguna situación que ustedes están utilizando como herramienta el cálculo numérico, ustedes dicen el valor aproximado de esta situación es tanto, aplicando el método de Newton-Raphson con un error de tolerancia de tantos, ¿no? Entonces hay que especificar. Es decir, el método entra como algo auxiliar a poder resolver el problema que les han dado. Entonces digo la raíz aproximada es con el GD igual a x aproximada a x sub k, aplicando el método de Newton Raphson.
tolerancia epsilon igual a 10 menos 4. Saben que modificando este valor vamos a encontrar otra raíz, ¿no? Aproximada. Bien, esa sería, ¿no? Una información. No olviden que aquí lo que hemos hecho es una tabla resumen de los valores iterados. Aquí este espacio lo hemos dejado para indicar de que con el error de tolerancia, aplicado a dos corridas consecutivas podemos eh, encontrar el valor por aproximación. Pero también es posible considerar lo que decíamos, el valor de la ordenada. Entonces decimos valor absoluto porque puede ser, miren, aquí es negativo, la ordenada es negativa y puedo ir acercándome hasta alcanzar el punto de intersección. Entonces por eso decimos valor de la función en x sub y le dan ustedes un valor pequeño, epsilon prima tendría que ser, ¿no? No puede ser el mismo valor. Un valor posible que la variación vertical sea más rápida que la variación horizontal, o sea, no siempre puede ser igual. Puede en algún caso, pero no siempre. Entonces, aquí tenemos que, bueno, aquí nada, sí puedo hacer matemáticamente x0 de calcular y comparar que va a ser mayor, epsilon prima. Aquí f x1, valor absoluto mayor que epsilon prima. Lo mismo aquí, f x2, valor absoluto, f x3, valor absoluto, valor absoluto de la función x sub k. Aquí seguramente ya va a ser menor. ¿Listo? Bien, esa sería nuestra tabla para este caso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Si me dice determinar la raíz de la ecuación era x cuadrado menos e a la menos x igual a 0, ¿no? Si no me equivoco. Aplicando el método de Newton
método de Newton-Raphson con error de tolerancia. Eh, Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Con el método de disección, con el método de regula falsa. Ahora vamos a hacer con Newton-Raphson. Y que Y que era creo con que era así del negativo, sí del exponente negativo. Y ya. ¿No era negativo? no, Inge. ¿Qué pasa con esto? A ver de nuevo. Es e a la x, no a la menos x. Ya, entonces llevamos todos los términos al mismo miembro e igualamos a decir f de x es igual a x cuadrado menos b a la x. O sea, estamos formando la función con la ecuación. Entonces, luego, de forma general, antes de comenzar, lo que decimos es f' x es igual a 2x menos b a la x por la derivada del exponente, que es 1. Entonces, eso ya tenemos. Por otro lado, planteamos la expresión x sub i más 1 igual a x sub i menos valor de la función en x sub i y f' x sub i, hemos dicho con la condición de f' x sub i que sea diferente de c. Está bien, ¿no? Entonces, fíjense, he establecido la función que voy a utilizar, la función derivada que se va a utilizar, la expresión matemática del método, y ya está. Entonces, con eso yo digo primera iteración. Primera iteración. En primera iteración digo x0 es igual. ¿Cuál de los dos valores voy a utilizar? Aquí me dice que es continua la función en menos 2 más 2. ¿Cuál creen que debo utilizar? ¿Qué dice? El Cualquiera de 2. los dos. Cualquiera de los dos. El Puede 2. ser 2 menos 2. O sea, tengo dos posibilidades, ¿no? Aquí lo que observamos es lo siguiente. Supongamos que fuera así. La diferencia estaría, suponiendo que aquí está 2 y aquí está menos 2. Si comienzo por menos 2, entonces lo que se observa es que de que voy a ir generando valores de iteración para alcanzar la raíz. Es decir, menos 2 está más lejos del punto de intersección que 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no voy a poder saber en el momento, a no ser que tenga un graficador, ¿no? Con un graficador puedo tomar la decisión menos 2 más 2, es decir,
el cual voy a determinar más rápido. A eso me voy. Entonces, una vez que han planteado eso, entonces dicen, mi expresión para mí va a ser de calcular x1 en función de x0, valor de la función en x0, valor de la derivada en x0, donde el valor fx0 es diferente de 0. Entonces aquí digo, ¿no? Si x es igual, x0 es igual a 2, entonces tengo el valor de la función en x0 es igual a x2, 0, menos e a la x0, donde el valor de la función x0 es 2, y tengo 2 al cuadrado, menos e a la 2, ahí tengo el resultado. De otra manera tengo la función derivada, porque todo esto voy a utilizar en cada corrida. Primera corrida, segunda corrida. Es un cálculo de repetición, hemos dicho, ¿no? Un cálculo iterativo, porque es un cálculo de aproximación. Entonces, aquí decimos x0, tenemos 2x0, 2x0 menos b a la x0. Trabajando numéricamente sería 2 x0, 2 por 2 menos e a la 2 y encontramos los valores. Entonces encontramos los valores, los sustituimos y encontramos el valor. ¿Está entendido el procedimiento? Hola. ¿Está entendido? Ya. Sí, ingeniero. Sí. Al que encuentre para esa condición que hemos indicado, al que encuentre la raíz aproximada, le voy a regalar un punto. A ver, pónganse a hacer. No está complicado. A ver, ¿quién termina? Con micrófono abierto. Bien, pues estaba así. Sigue así.
Ingeniero, sale uno. ¿Quién terminó? ¿También? Sale uno, ingeniero. Sale uno, ingeniero. Sí, sale uno. Entonces, a ver, vamos a ver dónde está. A ver. Aquí tenemos que trabajar con 8 decimales también, ¿no?
A ver. Con 2 hemos dicho, ¿no? Como decir x0 igual a 2. Entonces, aquí hemos dicho primera corrida. Me van a dictar cuánto sale la primera corrida. ¿Cuánto sale? X1. Hola. 1, Inge. Uno. 1. A ver. 1. Después, segunda corrida. Segunda corrida. Menos 1,39. Menos 1,39. Con 2 decimales nomás. 22, 111, 9. 111. Ya. No nos falta uno, no hay. No hay otro decimal más. 91. 91. Ya. Tercera corrida. X3. ¿Cuánto salió? Menos 0.83. Después. ¿Cuánto? 50. 50. 87. 87. 52. 52. Cuarta corrida. ¿Cuánto sería? Menos 0.70. Menos 0,60. 70. Después. Menos 0,60. Menos 0.70. 70. Después nada más. 98. 34. 09. 46. Quinta corrida. Menos 0.70. 34. 83. 40. 42. Sexta corrida. Menos 0.70. 34. 67. 42. 26. ¿Hasta cuántas corridas hiciste?
Yo hice 8, Inge. A ver, vamos a ver. Me dictas la séptima más. Vamos a ver. Menos 0.70, 34, 67, 42, 25. Ya. Entonces, vamos a decir que esto viene así. Vamos a tratarlo, lo vamos a. Entonces, aquí no calculamos nada. Aquí decimos 2 corridas consecutivas, sería esto. Final menos inicial sería, ¿no? Entonces, eso quiere decir menos 1, 39, 22, 11, 191 menos 1 sería así, igual. Dije, ¿no sería 1 - 2? Esto es, ¿no? Final, sí, aquí está, sí, verdad, yo aquí estoy haciéndolo más abajo, ya. De todas maneras, aquí sería final 1 menos 2. Entonces, esto es igual a 1 y eso es mayor que epsilon. Luego aquí tenemos estas 2 corridas consecutivas. Decimos x2 menos x1 es igual a menos 1, 39, 22, 11, 91 menos 1 y esto es igual a 0, 39, 22, 11, 11, 91. Mayor que epsilon. Luego tenemos las 2 corridas consecutivas serían estas. Entonces, hicimos x3 menos x2 igual. Final menos 0, 70, 98, 74, 09, 46, menos 0, 83, 50, 87, 52. Igual, ¿cuánto sale la diferencia? Pero 1, ¿me dictan? Cero coma 125, 0,125, 253, 253, 465,
465. 4. Ya. Bueno, de todas maneras, basta que sea, ustedes aquí, basta que sea mayor, ya sigue nomás, ¿no? Pero ya en lo último, por ejemplo, aquí tengo que ver x4 menos x3. A ver, directamente la diferencia entre estos dos. Dígame el resultado, porque va a ser idéntico. Esto menos esto, es decir, menos 0,70, 98, 34, 0,946, menos 0,83, 50, 87, 52, es igual. ¿Cuánto sale? 0.125 125. 25, otra vuelta 25, 34, 25. Ya. Entonces sigue siendo mayor que epsilon. Sigo iterando. Sigo iterando. Entonces, ahora hacemos x5 menos x4. Directamente vamos a anotar, a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Final menos inicial, es decir, menos 0,70, 34, 83, 404, 2, menos 0, ¿lo que estamos? Aquí está. 0,70, 70, 34, 83, 400, que he anotado mal, 404, 2. El de arriba es ceros. Aquí está el papel. Esto debería ser 0,70, 98, 34, 34, 0,90, 0,946. Ahí sería, ¿no? Aquí tenemos 2, todavía falta. Esto sigue siendo mayor que epsilon. Sigue siendo. Vamos con la x6 menos x5 igual. A ver aquí. Tengo 2. A ver, esto aquí creo que ya. Menos final 0,70, 34, 67, 422, 6, menos 0,70, 34,
34, 83, 34, creo que será 8, 34, 24, 0, 42. Aquí sí, a ver, aquí me dictan cuánto sería. 0. 0. 5 ceros. Ya está, ya está. Y 1, 5, 9 y menor que epsilon. Ya. Entonces esto, fíjese, va a ser 1, 2, 3, 4. 5 ceros, ¿me has dicho? ¿O 4 nomás? 4 nomás, ¿no? Porque aquí hay, mire, 4 igual a 4. Sí, está bien. Entonces, ¿qué dicen? Esto es menor que 0.0001. ¿Qué dice? Eso tengo que ver para ver dónde me detengo. ¿Cuál va a ser la raíz para esa condición de error? Sí, ¿no? Esto, miren, 1, 2, 3 y aparece el 1. 1, 2, 3. Si compara el cuarto, este es menor que 1. Entonces aquí ya se detiene. La respuesta yo tendría que dar de que la raíz aproximada es este. Este es el valor aproximado. La raíz está dada por x sub 6, que es igual a menos 0,70, 34, 67, 42, 25. Entonces anoto, ¿no? La raíz está aplicando el método de Newton-Raphson, así lo vamos a abreviar. El método de Newton-Raphson es, bueno, ya, la raíz aproximada es esta, aplicando el método de Raphson con error de tolerancia 10 a la menos 4. Entonces, la iteración se detiene en la sexta. ¿Listo? Mañana vamos a continuar. Ahí quedaremos. Ahí quedaremos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna parte? Inge, una consulta. Nosotros tenemos que hacer 3 corridas completas, ¿verdad? Así, completas, y lo demás lo podemos hacer en un programa matemático. Claro, claro. Eso hemos dicho, ¿no? Y directamente completar en la tabla sería luego, ¿no? Claro. Ujú. Ok. ¿Alguna duda? Ya. Entonces nos veremos mañana. David Arturo, asiste, ¿no? Muy bien, nos veremos mañana. Hasta mañana, entonces. Hasta la vista, compañeros. Bien, Ángel. Hasta luego, Inge. Bien, ahí bien. Hola, ingeniero.